Mi nombre es Vázquez Galicia Mitziailin, estudiante del Instituto Tecnológico de Tláhuac II, en la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Este video mostrará la conexión y extracción de información con PHP y MySQL para la materia de integración de base de datos en la web, que es impartida por el profesor Jiménez Arizmendi Juan Carlos, de octavo semestre. Para comenzar, tenemos que descargar un servidor. Yo descargué WAMP Server, que se almacena en el disco local C en la carpeta 64. Esta carpeta, para poder nosotros visualizar nuestros documentos con extensión .php, se tienen que almacenar en la carpeta www. Aquí se crea otra nueva carpeta que almacenará todos nuestros documentos que queramos ver por proyectos. Mi proyecto se llama Aileen. Y aquí contiene mis archivos con extensión .php. Estos documentos se realizaron desde el editor de texto Sublime Text versión 3. Para comenzar, se crea un archivo llamado conexión con .php. Este archivo contiene 4 variables, que bdhost contendrá el nombre del servidor y nuestro servidor se llama localhost. La variable bduser, que es el nombre de usuario, y nuestro usuario nos los da por default phmyadmin como root, y bdpass, que es la contraseña, y nosotros no tenemos contraseña, por lo cual se deja en blanco. También la otra variable es bdname, que es el nombre de la base de datos que se crea de igual manera en phmyadmin, y nuestra base de datos se llama tarea 3. Se crea otra variable llamada con, que esta nos generará la conexión entre las variables que ya tenemos con los resultados. Si nuestra variable es diferente a la que ya tenemos aquí, entonces nos dirá que no hay conexión. De lo contrario, nos aparecerá que nos hemos conectado satisfactoriamente. Otro archivo es uno llamado tabla.php. Este nos va a checar que de verdad esté la conexión entre nuestra base de datos y nuestros documentos. Por lo cual se crea una variable llamada alumnos, que ésta seleccionará todos los parámetros que aparecen en la tabla o todos los valores que aparecen en la tabla. Después, en HTML se crea el estilo en CSS que nos generará nuestra página web. Este estilo es como el grosor, el borde, el tamaño de la letra, qué alineación va a tener nuestra letra o nuestro documento, también como el color del fondo. Después se crea una clase llamada actualizar, que esta nos va a actualizar la información de la tabla, que van a ser los parámetros de nombre, edad y sexo. Se va a crear igual entonces otra variable que va a comparar los resultados de este documento con los de la base de datos, con la conexión que fue del archivo anterior y la tabla alumnos. Mientras nuestra variable sea raw y este raw nos contenga los resultados, entonces nos va a almacenar nombre de la base de datos con el nombre que se genera en la tabla. Igual edad de la base de datos con la edad de la tabla y sexo de la base de datos con la variable sexo de la tabla. El registro
Después se crea otra clase y un método llamado registro. Este registro es para un formulario en el cual en el recuadro donde va donde se pondrá el nombre, dirá el recuadro ingresa tu nombre. En el recuadro donde vamos a ingresar edad, dirá ingresa tu edad. Y el recuadro donde se almacenará o pondremos el valor de sexo, se pondrá el texto ingresa tu sexo. Y todo esto se registrará en la base de datos y en la tabla. Este tendrá relación con el archivo registrar PHP. Este archivo igual debe de tener la conexión y tres variables que es nombre y esta variable nombre del registro, o sea, del formulario, almacenará en la base de datos exactamente en el atributo nombre. E igual, en edad del formulario se registrará edad en la base de datos y sexo del formulario se registrará sexo en la base de datos. Todo esto es mediante una variable llamada insertar que tendrá la función de insert_into. Esto es para insertar dentro de la tabla y esta tabla se llama alumnos los atributos en orden como se colocaron en la base de datos, que es nombre, edad y sexo, los valores de nombre que se almacenaron en el formulario, edad del formulario igual y sexo del formulario. La variable resultado tiene que darnos un query y ese query nos va a insertar estos datos que se pusieron en el formulario. Si el resultado es como el query que dice aquí, entonces nos aparecerá el mensaje de alumno registrado con éxito, más aparte el nombre de la persona que se acaba de registrar. Si no, nos dirá que no se pudo realizar. Ahora, en un navegador, en phpMyAdmin se muestra nuestra base de datos llamada tarea, nuestra tabla de alumnos y se ven como atributos nombre, edad y sexo. Aquí en nuestra tabla, para poder visualizar, se es que localhost. Para poder visualizar nuestra tabla se va a poner el nombre del servidor, que es localhost. El servidor que se está utilizando en este caso es el 8080. La carpeta donde se almacenó en la carpeta www y el nombre del documento que queremos que se visualice. En este caso es tabla. Aquí abajo se ve el formulario que es llamado registro, donde dice inserta tu nombre, inserta tu edad e inserta tu sexo. Para insertar dentro de la base de datos se le da clic en el botón insertar.
y el del lado derecho nos mostrará una opción que dice valor, en donde se le va a poner los valores que queremos agregar en estas variables,